Hoy les presentaré la problemática de la violencia urbana analizada desde la novela La Virgen de los Sicarios. Violencia urbana es el amplio espectro de situaciones delincuenciales, ejercicios de supremacía machista, ignorancia y desprecio de los derechos humanos, tradiciones de indiferencia aterrada ante los desmanes, anarquía salvaje y desconocimiento de la norma. Es el fenómeno de índole política, económica o social, basada en el factor motivante principal, consciente o inconsciente, de obtener o mantener el poder mediante la fuerza o la coerción. Se relaciona con la privación y la desigualdad, denota falta de cohesión social y de dignidad humana. Como principales causas de la violencia urbana tenemos la pobreza, las desigualdades sociales y la corrupción institucional. Todo esto ocasiona que varias comunidades, varias identidades se queden en marginación, se queden inseguras, porque estas son las principales causas, perdón, de cómo surge la violencia en las calles. Se le da el término urbana a la violencia que ocurre en las calles. En este caso, en la novela, la violencia sucede en las urbes de Medellín, justo en los años 90, donde se encontraba una guerra continua de la mafia y contra la mafia. Y como principal figura tenemos al jefe del cártel de Medellín. Los personajes de esta historia son Alexis, un joven de 17 años, Fernando, un señor de más de 30 años, no especifican la edad, y de Wilmer, tampoco tiene su edad, solamente es una. En la novela hay una parte que quiero mostrárselas, que quiero leérselas, donde menciona cómo son las calles de Colombia en ese tiempo y para que se puedan dar una idea de cómo eran las calles de Medellín, que esta dice: ha de saber Dios que todo lo ve y todo lo oye y lo entiende, que en su Basílica Mayor, nuestra Catedral Metropolitana, en las bancas de atrás se venden los muchachos y los travestis, se comercia en armas y en drogas, y se fuma marihuana. Esto quiere decir que en esta frase la podemos explicar como que en las calles había prostitución, había venta de armas, narcotráfico, venta de drogas y también consumidores de drogas. Como mencionamos, Alexis, un joven de 17 años, que realmente no tenía futuro, no tenía familia, no sabía por dónde ir, deambulaba por los barrios de Medellín, que esto lo orilló a convertirse en un... Alexis y Fernando convivían con los jóvenes sicarios de los barrios, de diferentes cárteles, por así decirlo, y al momento de Alexis conocer a Fernando, pasa lo siguiente. Aquí te regalo esta belleza, me dijo José Antonio, cuando me presentó a Alexis, que ya llevaba como 10 muertos. Alexis se rió, y yo también, y por supuesto no le creí, o tal vez sí. Esto quiere decir que a Fernando le presentó a Alexis un amigo, el cual le explicó que era un sicario, como todos los demás jóvenes de ahí, de ese lugar. Fernando era un hombre de pensamiento crítico, muy reflexivo, el cual vivía en el extranjero, estuvo por 30 años viviendo en el extranjero, el cual regresa a Medellín y se da cuenta en lo que se ha convertido Medellín, una ciudad sangrienta, de caos, digámoslo así. Fernando y Alexis comienzan a tener una relación en la que Alexis le presenta su mundo,
Alexis le gustaba complacer a Fernando, eh, de forma que asesinaba a todo aquel que lo pusiera en una situación incómoda o que molestara a Fernando. Un ejemplo que podemos dar, que menciona ahí el libro, es cuando asesina a un taxista solamente porque a Fernando no le gustaba la música que estaba escuchando el taxista. Y otro ejemplo es cuando asesina a una mesera en una cafetería porque accidentalmente derramó café en Fernando y les llevó servilletas muy pequeñas. Como se pueden dar cuenta, son cosas insignificantes, las cuales Alexis las hace por amor a Fernando. Pero sin embargo, esto no quiere decir que Fernando se involucra en ser un sicario o algo así, simplemente se convierte cómplice de los homicidios que realiza Alexis por él. Cuando muere Alexis por un ajuste de cuentas entre dos pandillas, Fernando se le viene el mundo abajo, se comienza a deprimir, se pone triste. Y en el libro menciona que dejó de afeitarse, dejó de bañarse, dejó de comer. Ya no sabía si habían pasado días, meses o hasta años. No tenía conocimiento en dónde estaba. Estaba pues, muy triste por esa pérdida. Y de repente conoció a Wilmar. Que Wilmar es otro joven, otro sicario, porque realizaba los mismos trabajos que Alexis, que cautivó a Fernando por su belleza, ya que tenía un gran parecido con Alexis, tenía igual los ojos verdes y varias cosas así. Y Fernando se resigna, da una pequeña conclusión, que todos los jóvenes, como Alexis, son ángeles exterminadores, sin futuro, que todos los que son iguales a Alexis, así de, digámoslo físicamente, y son sicarios, al final de todo. Eh, Wilmar era tan parecido a Alexis que a Fernando lo cautivaba mucho, le parecía alguien muy atractivo porque tenía mucho parecido a Alexis. Y ahí menciona que lo llenaba de regalos, de comidas, hasta que un día, mientras ellos paseaban por la ciudad, se encuentran a otro joven de esta misma pandilla, de una pandilla, quien dice lo siguiente: entonces me hizo el reproche, que por qué andaba con el que mató a Alexis. ¿Por qué dices eso, niño tonto?, le contesté. ¿No ves que yo ando con Wilmar? ¿Y quién lo mató fue la Laguna Azul? Wilmar es la Laguna Azul, respondió. Al enterarse de esto, Fernando, de que Wilmar era el autor intelectual del homicidio de Alexis, planeó llevarlo a un motel en el cual mientras él dormía lo iba a asesinar. Sin embargo, no lo logró y Wilmar se despertó y Fernando le hizo la pregunta de ¿por qué asesinaste a Alexis? Él le contesta que fue porque Alexis había asesinado a su hermano. Esto también confundió mucho a Fernando, el cual se resignó y dijo que realmente el problema no eran los jóvenes, no era él, ni Alexis, ni él, sino que el problema era Colombia, Medellín, que el problema era donde vivían. Y le propuso a Wilmar el irse a vivir al extranjero para poder ser felices y tener una vida, digamos, normal. Pero sin embargo,
al momento de querer hacer esto, que Fernando se estaba con sus cosas, iba por sus cosas, despedirse de su familia de Medellín, lo llaman y le dicen que lamentablemente tenían el cuerpo de Wilma. Y con todo esto que les acabo de contar, podemos concluir con que la violencia en la historia siempre estuvo presente. Siempre hubo un momento en el que se tratara de violencia. Siempre hubo acciones que conllevaran violencia. Creo yo que no ha cambiado mucho desde ese momento, si hablamos sobre la violencia, ya que sigue igual o hasta peor, digamos así. El salir a la calle se convierte en todo un miedo, porque no sabes qué va a pasar, si vas a estar en el lugar menos indicado, a la hora menos indicada, y te pueda suceder algo a algún familiar tuyo. Las autoridades no están haciendo lo que les toca, realmente no han hecho nada por cambiarlo. Así que creo yo que con esto podemos concluir. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y nos vemos.